¿Vieron lo de Bullón? Sí, no, sí. Pero eso lo tomo con pinzas, ¿sí? Porque, viste, cuando es un ataque directo a una persona, ya sabemos en qué andan todos, pero mejor es ubicarse más con hablar hechos, de hechos, claro, no de personas. Como en este caso, que Dios va a hablar del Papa y habla de estas cosas, no de la persona, lo que hace, cómo se pone, cómo se viste, porque realmente, viste. Bueno, empecemos con nuestra lección. El título es interesante, Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. ¿A qué llama eso? ¿Qué entienden ustedes de los ojos de Jehová? El espíritu de Jehová, con el cual ejerce la omnipresencia. Ajá. ¿Qué otra cosa? Los 7 ojos de Jehová. Seguro. Eso es lo que aparece en Apocalipsis y aparece en Zacarías. No entiende la iglesia. Nadie en la iglesia adventista entendió eso. El tema es, fíjense acá que dice, el título, vamos a los títulos, dice Los ojos de Jehová, dos puntos, la cosmovisión bíblica. ¿Qué significa ese título? Supuestamente como... Sí, Ricardo. No, sería es una palabra lo que Dios le reveló a Nabucodonosor desde el punto de vista de lo que va a pasar a nivel universo o del mundo. Le dijo lo que iba a pasar desde Babilonia hasta el fin de los tiempos. O sea, es como que Dios le profetizó todas las cosas venideras hasta los deditos de los pies, ¿no? Y bueno, y la visión cósmica tiene que ver precisamente no solo con lo que pasa acá en la Tierra, sino todo lo que se desarrolló en el cielo, y que después tuvo las consecuencias, especialmente en la Tierra, porque acá se aceptó que la mente nuestra tuviera la mente de Satanás, y ahí, bueno, se desencadenó toda la guerra y el conflicto cósmico del mundo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que da a entender el título, los ojos de Jehová. O sea, ¿qué ve Jehová? Y Jehová, como dice Ricardo, ve el final desde el principio. O sea, los ojos de Jehová son los que nos muestran el final desde el principio, el que anunció todo. La cosmovisión bíblica nos muestra eso, lo que Dios anuncia, lo que Él ve, justamente. Y nos anuncia para que nosotros también lo sepamos. O sea, la cosmovisión bíblica está relacionada con el gran conflicto. Y lo que Dios revela en su palabra es el gran conflicto para que sepamos dónde estamos metidos y cuál es el camino a la salvación. Esa es la cosmovisión bíblica, esa es la verdadera cosmovisión bíblica, la que nos muestra justamente globalmente lo que pasa en el gran conflicto, dónde estamos parados, lo que pasó en la historia y qué va a pasar y qué Dios nos pide que tenemos que hacer. Por eso Apocalipsis empieza diciendo, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de la profecía, las cosas que deben suceder pronto y que Dios vio desde el principio y nos revela. Esa es la cosmovisión bíblica, la que tenemos que tener nosotros. Pero en nuestra lección vamos a ver que aparece otra cosa. Entonces, ¿qué significa cosmovisión? Fíjense, cosmo viene de cosmos, del mundo, del cosmos. Y la visión es lo que vemos. O sea, la palabra cosmovisión se refiere a la visión del mundo que se tiene, es decir, a la perspectiva, el concepto o la representación mental que una determinada cultura o personas se forma de la realidad. Y si hablamos de Jehová, es el conocimiento de Jehová, ¿de qué cosa? De lo que va a pasar. Esa es la cosmovisión de Jehová. Y eso es lo que está reflejado en la Biblia, no de los hombres, sino de Dios. Exacto. Tendría que ser la cosmovisión de Jehová y no del mundo. El mundo no nos interesa lo que piense. Entonces, 144.000 se preocupan por la cosmovisión de Jehová, ¿no? Claro, entonces en la palabra de Jehová está reflejada la cosmovisión de Jehová. Eso es lo importante. Pero fíjense, nosotros adoramos a Jehová, y eso va a surgir ahora. Van a ver cómo surge en lo que aparece en nuestra lección. No, adoramos a los Baales. Hay muchas cosmovisiones. Fíjense, no hay una sola, en el mundo ateo y pagano.
Fíjense, ¿por qué? Porque cada uno ve el mundo de un modo determinado. En nuestros países hay conflictos por eso. Y hay muchas cosmovisiones dentro del mundo cristiano, con un supuesto sustento en la Biblia. Por eso uno debe preguntarse, ¿cuál es la verdadera cosmovisión bíblica? Lo que ven los ojos de Jehová. ¿Es la cosmovisión de la bestia? Y claramente que no, porque la bestia sigue la cosmovisión de ¿quién? Del dragón, que es la guía. ¿Es la cosmovisión del falso profeta? Tampoco, ¿por qué? Los dos son habitación de demonios, se están uniendo para pelear contra el verdadero Dios. ¿Es la cosmovisión que tiene el ángel de la Odisea? No, no puede ser si el ángel de la Odisea está ciego y desnudo. ¿Es otra? Sí, es otra. Y es la que nosotros tenemos que conocer. Debemos encontrar la respuesta a estas preguntas porque esa respuesta va a afectar nuestra propia cosmovisión, para bien o para mal. Porque vamos a adoptar una posición u otra. Porque al final va a haber solamente dos cosmovisiones. Nuestra cosmovisión debe llegar a ser la cosmovisión de los ángeles, los mensajeros de Dios, que luego del chasco sufrido el 22 de octubre de 1844 recibieron la misión de prepararle el camino a la segunda venida del Salto, el verdadero Jesús. Porque en la profecía se habla de ángeles, de mensajeros, refiriéndose al pueblo de Dios. Y el pueblo que profetizó por primera vez es el que tiene que profetizar de nuevo, para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, y tiene una misión clara. Ahora ese pueblo, su cosmovisión debe empezar por entender cuál es su misión, y tiene que empezar por esto. La misión que Dios nos dio es reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios. Esta semana pasó justamente ayer, el 22 de octubre de este año. Y en 1844, el 22 de octubre, ese pueblo, el pueblo adventista, sufrió el gran chasco. Ahora, pero nosotros tendríamos que conocer esto, pero el ángel de la Odisea no tiene idea de cuál es la misión del pueblo adventista. ¿Y qué tenía que hacer? Primero, reparar la brecha sobre el Papa de la Santa Ley de Dios, recuperando el conocimiento de la verdad echada por tierra por un hombre pecado, encontrando la puerta estrecha, encontrando al santo, al verdadero Jesús. Porque el pueblo adventista sabía que había uno verdadero y uno falso, pero ahora no. Y recuperando el conocimiento del Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio que vivía y predicaba Jesús. Esa es la misión del pueblo adventista. Primero eso, porque no podía recibir al verdadero Espíritu Santo sin conocer cuál era. Después debía reparar la brecha, después de reparar la brecha, al ver la señal de los tiempos que le mostrarían que la nuestra o la suya, en ese caso, es la última generación, ¿qué debía hacer por la adventista? Debía predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles. O sea, si reparó la brecha y conoce la verdad, ahora puede predicar plenamente ese mensaje, dándoles el alimento a tiempo, el verdadero alimento a sus hermanos, que estaría en la condición del ángel de la Odisea, con una cosmovisión equivocada, creyéndose rico, justamente porque el ángel de la Odisea es el mensajero ciego y desnudo. No son los ángeles de Dios los que están ciegos y desnudos, somos nosotros, hasta que los lugares asolados hayan sido reedificados y haya 144.000 columnas del templo de Dios, 144.000 adventistas que hayan recibido el sello de Dios, que estén con el santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, como él mismo se identifica en la cima del monte Sión, y como él tengan el nombre de Dios escrito en sus frentes. O sea que 144.000 primicias de la esposa del Cordero, entre los vivos. Esa es la promesa de Dios. Y al comenzar el tiempo de angustia, ese pueblo tendría que predicar plenamente el mensaje de Apocalipsis 18. Pregunta el mensaje del tercer ángel en todo el mundo, para que todo el pueblo de Dios que está, acá hay una N de más, en medio de la gran Babilonia, pueda llegar a conocer cuál es la verdadera cosmovisión bíblica. Porque el pueblo que está ahí no tiene idea de lo que está pasando, no sabe que la bestia y el falso profeta le están preparando el camino a Satanás. Creen que son parte de la iglesia de Cristo, pero no conocen lo que Dios reveló. ¿Cuál es la verdadera cosmovisión bíblica? Y puedan salir de la ciudad del dragón. Porque ¿cómo llama Dios a la gran Babilonia? La ciudad del dragón no es la ciudad de Dios, no es el pueblo de Dios, no es la iglesia de Cristo, es la ciudad del dragón, donde mora y tiene su trono Satanás. Puedan lavar sus ropas en la sangre del Cordero, del verdadero, puedan entrar por las puertas de la ciudad de Dios, puedan comer el fruto del árbol de la vida y puedan beber del agua de la vida gratuitamente. Para el pueblo de Dios tiene que tener claro eso. ¿Cuál es la ciudad de Satanás? ¿Cuáles son las rameras que adoran a Satanás?
y tiene que buscar encontrar la puerta estrecha para entrar al reino de Dios. O sea, es lo que tenía claro el pueblo adventista, que había sido separado de las iglesias caídas. Esa es la cosmovisión que tenemos que tener. Tenemos que tener claro qué está pasando. Tenemos que entender claro qué es lo que Dios anunció que pasaría, porque Él ve el final desde el principio y nos dejó indicado el camino que tenemos que seguir. Por eso tenemos la palabra profética más segura. Como lo anunciaba y lo anuncia la palabra profética más segura, la cosmovisión de la bestia y el falso profeta, la cosmovisión de los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, porque es la misma, nos acercamos a un milenio de paz, seguridad y prosperidad. Eso es lo que creen ellos, que se están acercando al milenio de paz, seguridad y prosperidad, en el que será instaurado el reino de 1000 años del Mesías en la tierra. Y para preparar el camino a Jesús, eso es lo que hacen los jesuitas, al Jesús que adoran en conjunto, luego de unirse en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón bajo la tradición cristiana de Jezabel, están buscando que todas las religiones y los reyes de la tierra se unan a la triple alianza religiosa para que todo el mundo se convierta al Dios común a toda la Gran Babilonia, al dragón, y lo adore, cada uno siguiendo su propia tradición. Claramente, su misión es preparar el camino a la venida del anticristo, la venida de Satanás, haciéndose pasar por Cristo. Y eso es lo que Dios le reveló al pueblo adventista. Esto es parte de la cosmovisión que tiene que tener el pueblo adventista. Claramente, ¿cuál es el conflicto? Como leemos en Mateo 24, 14 al 16. Y dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino. Ahora, el que habría sido echado por tierra y habría recuperado el pueblo de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones que bebieron del vino de Babilonia, y entonces vendrá el fin. Entonces nos dice Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿cuándo lo vamos a ver? Ahí. ¿Cuándo es el evento? Después del fuerte pregón. El que lee a Daniel entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Se terminó todo. Esa es la señal que indica que ya cumplió su misión, que quedó preparado el camino. Y ya está. Ahí llegó el fin, ¿no? Por eso Jesús mismo nos dijo, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque vino la abominación desoladora, el ídolo del desolador. ¿No? Esa es la abominación desoladora, el anticristo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. No soy yo. Es el cuerpo muerto. Es el que no tiene vida. ¿No? Ese es el tema. ¿Ves? Entonces nosotros conocemos, porque estuvimos estudiando cuáles son los periodos de los tiempos y dónde estamos parados. ¿Ves? Y esta es la cosmovisión que tiene que tener el pueblo de Dios. Tiene que entender, como dice Elena, dónde estamos parados. Mostremos aquí a nuestros hermanos dónde, en qué punto estamos en el cumplimiento de la historia profética. Para nosotros estamos por acá. O sea, ¿cuánto nos estamos acercando? No sabemos. Pero tenemos poco tiempo y tenemos que darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Porque cuando llegue el primero juicio de Dios, se habrá cerrado la puerta. Y cuando venga el anticristo, se habrá cerrado la puerta para el pueblo que está en Babilonia. Y recién después caen las plagas. Ahora, esto es lo que Dios reveló y nosotros tenemos que conocer. Porque tenemos que guardar las palabras de la profecía. Como dice Elena, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios, contra Jehová, habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás, el que se levantó contra Jehová en el cielo, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero ahí empieza a caer las plagas. O sea, el llamado a salir de Babilonia es antes que caigan las plagas. Acá ya está. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Dios sabía lo que iba a pasar, ¿sí? ¿Quiénes se iban a unir? Todas las iglesias caídas. ¿Y para qué se iban a unir? Para adorar a Satanás. Y se pronunciará la sentencia. ¿Eh? Y ahí vendrán sus plagas. Y como dice Apocalipsis 19, 20 y 21, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta.
que ya había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ya habían recibido la marca y habían adorado su imagen, al anticristo, el que Jesús dijo que no adoren, no adoren. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, todos los que estaban adorando a la bestia y a su imagen, murieron. Ahora, por eso, como nosotros tenemos una clara visión de lo que va a pasar, porque Dios nos mostró qué es lo que va a pasar, tenemos que actuar y tenemos que mostrarle al mundo qué es lo que está pasando y lo que va a pasar, empezando por nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ahora, por supuesto, justamente, fíjense, la cosmovisión de los 144.000 sellados del pueblo de Dios será distinta de la cosmovisión de la bestia y el falso profeta. Son dos cosas distintas. La cosmovisión que adoptarían como propia los adventistas que perdieran su fe en el mensaje del tercer ángel y también se unieran a ellos para entrar por la puerta ancha y andar juntos en el camino espacioso que lleva a la perdición. Ahora, Dios nos muestra claramente la diferencia entre quiénes. Entre dos tipos de cristianos. Y van a ver que en nuestra elección se une todo, incluso a los paganos, en el mismo grupo. Se hace lo que hace el Papa. Pero como dice Elena, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos ¿qué? Adventistas, ministros adventistas, ¿eh? Y hermanos adventistas que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Quién creía en el mensaje del tercer ángel? Solo el pueblo adventista. Pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, o sea, dejarán de lado la cosmovisión que Dios les había mostrado e irán a engrosar las pilas de la posesión, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. ¿Qué cosmovisión adoptarían? La de la bestia y el falso profeta. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas, para enseñar la cosmovisión de la bestia y el falso profeta. Y está pasando, ¿no? Tristemente lo estamos viendo con nuestros ojos. Y en testimonios para los ministros, dice Elena, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Qué van a presentar? La cosmovisión de Satanás, no la de Jehová. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados entre aquellos que creen saber. A ver, son palabras terribles, pero Dios nos hizo entender lo que estaría pasando, porque el conflicto habría llegado a nosotros. ¿No? Seríamos el centro del gran conflicto hasta que llegará el tiempo de angustia, cuando el centro del combate se trasladaría a Babilonia, porque iríamos a predicarle al pueblo que está en Babilonia. Y por eso Elena dice una cosa cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. ¿De qué lado se ponen? Del lado de Satanás. Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios, porque Dios nos mostró claramente lo que pasaría. Y está pasando lo que Dios nos mostró. Ahora, es triste, pero justamente muchos hermanos están engañados y tenemos que darles el alimento a tiempo para que se despierten. Ahora, y por eso nosotros llegamos a la cosmovisión del ángel de la Odisea. Claramente, la de los 144.000 y de la bestia del falso profeta son contradictorias. Pero ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? ¿Cuál es su cosmovisión? La que aparece en nuestra lección. ¿Conoce a Jehová el ángel de la Odisea? El que habla de los ojos de Jehová. ¿Sabe quién es Jehová? ¿Puede predicar el mensaje de Elías? Su cosmovisión proviene de los ojos de Jehová, de lo que anunció Jehová en la palabra profética más segura. ¿O proviene de la falsa profecía encendida por el príncipe de este mundo? Su cosmovisión es otra, viene de otros ojos. Y nosotros sabemos que el ángel de la Odisea tiene un grave problema y no lo ve porque sus ojos están cerrados. Por eso veamos los ejemplos que encontramos en nuestra lección, y son tristes algunos. Lo primero que observamos es que el ángel de la Odisea no conoce los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jehová, y se hace imágenes, se hace ídolos y los honra. Se hace imagen poniéndolas en nuestras lecciones como si esas imágenes fueran
una imagen de Jehová mirando al mundo entero. Y justamente hace esto violando los mandamientos de Jehová. A ver, se lo voy a mostrar aquí en el original. Aquí está. Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. ¿A quién se presenta acá? Y supuestamente este Jehová, mirando lo que va a pasar y revelándole la palabra. Esta supuestamente es una imagen de Jehová. A ver, ¿qué pasa si hacemos eso? Porque Dios lo prohibió claramente. ¿Es ese Jehová? Y aquí está esa imagen, la copiamos y la pusimos acá. ¿Qué nos dijo Dios? No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, hacerse una imagen es tan pecado como honrarla e inclinarse entre ellas. Porque yo soy Jehová tu Dios. Y en el capítulo 20, el mismo capítulo, versículos 22-23, dijo Dios: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo, justamente Dios es su imagen. Es un mandamiento claro. Y en Deuteronomio 4 leemos lo siguiente, del 15 al 19. Guardad mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. Ahora, ¿vieron alguna figura, alguna imagen de Jehová? Jamás. Por eso lo llaman el invisible. ¿Por qué Dios nunca se mostró? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón. ¿Qué hay acá? Lo que Dios nos prohibió hacer. ¿No? Porque así empieza la idolatría y terminan los paganos adorando al sol, a la luna y las estrellas, y se inclinan a ellos y los sirven. Que bueno, es triste, pero eso está en nuestra lección. Ahora, ¿qué diferencia hay entre nosotros y Roma? Si nosotros también nos hacemos imágenes. Entonces, los que están ahí, esos dos ojos, ¿son los ojos de Jehová? ¿Es esto una imagen de Jehová? No, no lo es. Es una imagen de un hombre a la que el ángel de la Odisea llama Jehová o Jesús, como lo hace la bestia del falso profeta, violando los mandamientos de Dios. Cuidado, es un tema muy delicado, porque esa es la imagen a la que Roma llama a Jesús. ¿Puede Jehová escribir su nombre en nuestras frentes si con nuestras acciones estamos violando sus mandamientos? No. Jesús fue claro. De ninguna manera puede hacerlo. Por eso Jesús nos llama a buscar, encontrar y entrar por la puerta estrecha para poder recorrer el camino angosto que lleva la vida. Esta imagen es la imagen de ¿quién? De la puerta ancha. En la lección del lunes encontramos estos razonamientos y preguntas en los que se plantea la existencia de una tesis, justamente de la cosmovisión cristiana, uniendo a todos, y su antítesis, la cosmovisión atea. Como el Papa dice, los ateos están matando a los cristianos, no pregunta de qué denominación son, porque nos ven como uno. Y lo mismo hacen nuestros teólogos. Es importante notar que ni esta tesis ni su antítesis son las únicas cosmovisiones que pueden existir, y lo más importante es que esta no es la verdadera cosmovisión cristiana. Esta es la cosmovisión de la bestia y el falso profeta. Vamos a ver lo que tenemos reflejado aquí, en la lección del domingo, titulada Los ojos de Jehová. Y fíjense qué aparece, se nos dice, un profesor universitario de Oxford teorizó que nada es real. Ni nosotros, ni el mundo, ni nada de lo que nos rodea, sino que somos las creaciones digitales de una raza de extraterrestres con computadoras superpoderosas, de la Matrix, famosa Matrix, y que vivimos en un mundo irreal. Es una novela. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la cosmovisión bíblica? Si bien esa es una teoría interesante, plantea una pregunta crucial. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Qué es la realidad? Hay dos respuestas posibles. Entonces acá, fíjense, siempre está limitando a dos cosas, tesis y antítesis. Pero el tema es que puede haber muchísimas más, infinitas respuestas. Y muy amplias. Pero yo dice, hay dos respuestas posibles y muy amplias. Aunque solo una es racional. No solo una es racional, hay muchas racionales. La primera es que el universo, dice,
y que todo lo que hay en él, incluidos nosotros, simplemente es. Ahora, si nosotros observamos el universo que existe, ¿es o no es? Claro que es. Simplemente es. No es que es algo que nos imaginamos, es. Lo podemos observar. Nada lo creó, nada lo formó. Esto es otra cosa. Solo está aquí. Ahora, eso es el que dice, está aquí, bueno, está acá, es verdad. Ahora, ¿qué lo creó? No sabemos. El que afirma que nada lo formó, que siempre estuvo ahí, es otra cosa, es simplemente un dato duro. No hay Dios, dice el que escribe la lección. No hay dioses, no hay nada divino. ¿No? Entonces, ¿qué dice? El ateo niega toda la divinidad, nos pone a nosotros, a los católicos, a los protestantes, a los paganos juntos, diciendo que no hay Dios, no hay dioses, no hay nada divino. ¿No? Hay dioses, hay ídolos, no hay dioses. La realidad sigue siendo es puramente material, puramente natural. Como alguien dijo hace 2500 años, y esta no es una idea nueva, solo hay átomos y el vacío. La otra postura es que algún ser o seres, fíjense, pone en la otra postura a todo el paganismo. Porque, o los dioses divinos crearon el universo. Esta es también la postura pagana, está reflejando la postura de la Gran Babilonia, porque está buscando unirnos, ponernos en contra del ateísmo, en contra nuestro para unirnos. Eso es lo que busca. Y nos pone junto a los paganos, que llaman creador a sus ídolos, por ejemplo, a Baal, a Zeus. Para los griegos, ¿quién era el Dios Padre creador de los cielos y la tierra? Zeus. Y es la postura de Jezabel, que llama así a sus ídolos cristianos y no a Jehová. Y sigue diciendo, por cierto, eso parece más lógico, más racional, más sensato. O sea, ¿creer en un ídolo es más sensato? El tema es, parece, pero ese parecer no es racional. Puede provenir de la imaginación, como los ídolos. O sea, ¿cómo decir que es más sensato creer en un ídolo? La única cosa sensata que hay es creer en el único Dios verdadero, porque tenemos un fundamento racional para creer en él. Pero los ídolos, por cierto, dice, parece más lógico, más racional, más sensato que la idea de que el universo es sin explicación alguna. Ahora, entonces, esto es algo claro. No necesitamos explicarlo para notar que es. Simplemente, eso no es. Claro que es. Pero vamos a ver, vamos a desentrañar lo que está haciendo este teólogo. Esta perspectiva abarca el mundo natural, el mundo de los átomos y el vacío, pero no se limita a él. Señala una realidad que es mucho más amplia y profunda y multifacética que la visión ateo-materialista que tan a menudo escuchamos en la actualidad. Y acá hay que tener cuidado. Nosotros no creemos que Jehová es el creador por nuestro pensamiento racional, porque él dice que esta posición es más racional. No, nosotros no creemos que Jehová es el creador por nuestro pensamiento racional, porque una historia nos parece más lógica que otra, sino por leer racionalmente la palabra de Dios y ver que Dios realmente tiene poder para anunciar el futuro, y que ese anuncio se cumple y podemos verlo cumplido en la historia y frente a nuestros ojos. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios puede ver el futuro, que su cosmovisión anuncia el futuro y se cumple, y que es el único que puede hacerlo, y que es el que nos redimió, podemos creer en él. Y por fe creemos en la historia de la creación, no por nada racional. Ahora vamos a ver por qué. Y sigue diciendo el autor. ¿Qué dice los siguientes versículos sobre las ideas planteadas en la lección de hoy? Por ejemplo, Salmo 53.1, Proverbios, etcétera, etcétera. No lo vamos a leer porque nos interesa lo que dice el autor, cómo interpreta esos versículos. El elemento central de toda educación cristiana es la realidad de Dios. Y no solo eso, sino la clase de Dios que es. Y acá viene lo asombroso, dice. Un Dios personal que nos ama y que interactúa con nosotros. Porque justamente lo que siempre dicen es que es el Dios de la Trinidad. Pero ahora habla de un Dios personal. Ahora, ¿de cuál de los tres miembros de la Trinidad está hablando? Porque el autor cree en la Trinidad. Entonces el tema es Jehová, el gran yo soy, que se presenta ahí como una persona singular. Es un Dios personal, es una persona.
Pero el Dios de Jezabel, el Dios de la Trinidad, no lo es. Ahora, ¿conoce a Jehová, el autor de la elección? Lo conocemos nosotros, es Jehová nuestro Dios. ¿A quién están llamando Jehová los autores de la elección? A una de las personas del Dios, a que adoran del Dios de la Trinidad, y acá es redundante. Vamos a borrar esto porque es redundante. ¿A quién llaman Jehová? A una de las personas del Dios de la Trinidad, porque están diciendo que es un Dios personal. Si una de estas personas es Jehová, ¿quiénes son las otras dos? Entonces, eso es lo más importante. Si ellos hablan de un conocimiento racional, tiene que ser racional esto. Porque el conocimiento del Dios al que adoran tiene que ser racional. Pero Jehová dice que él no conoce a otro. Entonces, si una de las personas a las que ellos llaman Jehová, como lo están haciendo, es un Dios personal, es una persona, y una es Jehová, ¿quiénes son las otras dos personas a las que adoran? Tienen que contestarlo racionalmente, pero por supuesto no lo hacen. Lo único que buscan es unirnos con las otras religiones. Y sigue diciendo, Él es un Dios de milagros que, si bien utiliza leyes naturales, no está sujeto a esas leyes y puede trascenderlas como cuando quiera, como en la concepción virginal de Jesús. Entonces aquí da a entender de quién está hablando. No de Jesús, sino del Dios Padre o del Dios Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos es Jehová? La enseñanza de esta cosmovisión es especialmente pertinente a nuestros días porque el mundo intelectual, en su mayoría, enseña abiertamente y sin tapujos la cosmovisión atea y naturalista. Y además afirma erróneamente que la ciencia la apoya. A ver, vamos a ver. Entonces, usa el antitipo para unirnos a nosotros, para como que hay un conflicto con el ateísmo, pero eso no tiene nada que ver, porque el ateísmo es parte de la Gran Babilonia. Y viendo esto, piensa en cuán estrecha y limitada es la cosmovisión atea. O sea, como que los ateos fueran ciegos y limitados, en contraste con la cosmovisión bíblica, que, como se dijo anteriormente, abarca el mundo natural, pero no se limita a él. Y ahora mezcla todo de vuelta. ¿Por qué? En definitiva, la cosmovisión bíblica. Y fíjense, la cosmovisión teísta, pero esa es la pagana, la teísta, que incluye a todos los paganos que llaman el creador a Satanás. ¿Sí? Es mucho más lógica y racional que su rival atea. ¿Cómo? A ver, la cosmovisión teísta, los que adoran a Satanás, tiene una visión más lógica y racional que la visión atea. Tesis, antítesis. Y esto parece una toma de pelo, que por supuesto que es absolutamente irracional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Realmente la cosmovisión teísta, que incluye a la cosmovisión pagana, no tiene nada racional. No podemos decir que los paganos que creían Zeus, en Apolo y toda la verdulería en la que creían, era algo racional. Si salía a la mente de ellos, se lo inventaban ellos. ¿Qué de racional tiene eso? La cosmovisión teísta, de los ídolos paganos, de la Gran Babilonia. La cosmovisión de la bestia, el falso profeta y todos los paganos no tiene nada de racional. Aún la verdadera concepción bíblica, para poder decir que es racional, debe poder contestar racionalmente a las muchas cosas que la Biblia no explica, cosas que Dios no ha revelado, y justamente esta cosmovisión no puede hacerlo. No puede contestar preguntas racionales como las siguientes. O sea, si Dios nos reveló, justamente esa cosmovisión no contesta estas preguntas. Entonces, por ejemplo, vamos a una de las preguntas. Fíjense, le hacemos esto a un adventista, a un teólogo, al autor de la lección, le preguntamos, si los cielos y la tierra fueron creados por Jehová en 7 días, como él mismo lo escribió con su dedo en las tablas de la ley, ¿qué escribió Jehová en las tablas de la ley? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. No solamente la tierra, los cielos. Ahora, ¿cómo explicamos que la luz de las galaxias más lejanas que podemos observar debe haber viajado 14.000 millones de años para llegar a nosotros? O sea, nosotros no podríamos ver una galaxia que está a 14.000 millones de años si la luz de esa galaxia no llega a nosotros. Y si está a 14.000 millones de años luz, esa luz tiene que haber viajado 14.000 millones de años. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo es que hay 14.000 millones de años desde que esa luz salió de la galaxia y llegó a nosotros
y decimos que todo se creó en 6 días y que hace 6.000 años que existe el universo. Ahora, ¿cuál de las dos posiciones es más racional? Y un científico se va a reír de nosotros y lee esta lección y se mata a carcajadas. Cristian no la creó en 6. En 6 días la creó el cielo, los cielos y la tierra, ¿sí? Y el séptimo día descansó. Ahora, ¿y eso cuánto? Hace Sí, 6.000 más arriba años. y más arriba. Entonces, ¿cómo nosotros en 6 días? Bueno, dicen 7. Está mal esto. Entonces, ¿podemos nosotros decir que lo que creemos es más racional que lo que un científico observa, porque observa hechos? Y bueno, a ver, esto es así. Ahora, la otra pregunta, si la Tierra tiene 6.000 años de existencia, ¿cómo explicamos que haya restos orgánicos e inorgánicos cuya edad data de cientos o de millones de años? Cientos de millones de años. ¿Cómo explicamos eso? ¿Podemos explicarlo? ¿Cómo explicamos la existencia de los dinosaurios, etcétera? Entonces, que nos digan eso y que nosotros vamos a decir un científico es irracional lo que dice, se nos matan de risa. Le están tomando el pelo al pueblo antista, ¿eh? Y lo están metiendo en la misma bolsa que todos los que creen en cualquier dios, cualquier cosa. Nos están tratando como si fuéramos paganos y nos cuentan un cuentito. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto tiene una explicación racional? Por supuesto, nosotros tenemos que dar una explicación racional, pero no tenemos que ir más allá de lo que dice la palabra de Dios. ¿Puede haber una explicación racional a esto? Muchas explicaciones. Pero nosotros tenemos que limitarnos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como podemos ver fácilmente, la fe teísta, que incluye nuestra fe, la fe de la bestia y el falso profeta y la fe de los paganos, que tienen su propia teoría de la creación, no da una explicación muy racional de la creación para una persona que quiere oír una respuesta racional a sus preguntas. Y eso es una realidad. Ahora, porque la Biblia no es un libro científico, ¿eh? Y esto, independientemente de que algunas teorías científicas tampoco lo sean, ¿eh? Porque algunas teorías científicas tampoco son muy racionales. A pesar de este hecho, nuestra fe debe ser racional, debe basarse en la palabra de Dios, en las cosas reveladas y en el cumplimiento de la profecía en la historia. Y debemos estar preparados para dar razón de la fe que tenemos, incluso sobre cómo fue creado nuestro mundo y cómo fue creado el hombre, porque tenemos un claro fundamento en el que basar nuestra fe, las cosas reveladas por Dios. Entonces, ¿cómo contestamos nosotros? Es fácil contestarlo, pero lo importante no es saber contestar esas preguntas, sino conocer la palabra de Dios, ¿no? Porque para contestar algunas cosas uno tiene que conocer un poquito de física, pero lo importante es que conozcamos la palabra de Dios, porque nuestra fe viene por la palabra, conocer la palabra de Dios. Como dice Pablo en Romanos 10, del 12 al 17. Y él dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos. ¿Quién es? Y Jehová, el Dios de Israel. Es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2.32, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué hay que invocar? A Jehová. El único nos puede salvar, el único es verdadero. Entonces, ¿cómo pues invocarán a Jehová, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Jehová? Justamente estamos hablando de los ojos de Jehová. Y nos están presentando verduras. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán de Jehová sin haber que les predique? Porque esa es nuestra misión. Ese es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Isaías 52, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Fíjense, porque el Evangelio hay que oírlo y obedecerlo. La profecía hay que oírla y guardarla. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la única fe verdadera. Entonces, como dice Pablo en Romanos 12, como esa es la fe, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
O sea, ¿cuál es la cosmovisión de Dios? Y en esa cosmovisión, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? El que lo entiende y guarda esas palabras va a recibir la bendición de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestro culto tiene que ser racional, como lo leemos en Hechos 17:11. Pablo decía que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día qué cosa. Las escrituras, para ver si las cosas eran así. Su fe está basada en la Biblia y la Biblia sola. Si alguien quiere preguntar algo, abra el micrófono y pregunte. Y como dice Pedro, se me fue ahora, ¿dónde estoy? Nosotros tenemos que estar preparados para poder explicar racionalmente lo que creemos. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar. Fíjense, el pueblo de Dios, cuando habla, tiene que estar preparado para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, ¿qué cosa? Razón. ¿Cuál es el fundamento racional de la esperanza que hay en vosotros? Porque la fe de los cristianos siempre fue racional y siempre estuvieron preparados para dar razón de la esperanza que tenían. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para dar razón de por qué nuestra esperanza no tiene nada que ver con la esperanza de la bestia del falso profeta y la esperanza de los paganos. Y tiene que ser clara esa razón. Y tiene que ser racional. Y Dios nos tiene que dar sabiduría para poder explicar en qué creemos. Esa es nuestra misión. Entonces, vamos, en el miércoles aparece esto que dicen la cosmovisión bíblica. La verdadera cosmovisión bíblica es la que nos muestra el desarrollo del gran conflicto, como estuvimos viendo. Desde que comenzó el cielo, cuando Lucifer quiso ser como Dios y sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque Dios nos muestra lo que pasó en el cielo. Después había anunciado que en la tierra habría un hombre que sería hijo de Satanás, que haría lo mismo. Y Dios nos anunció esto justamente, nos mostró todo lo que pasaría hasta que llegue a su culminación. La cosmovisión bíblica es la que nos muestra lo que ocurrió en la tierra en la historia del desarrollo del gran conflicto hasta nuestros días, lo que podemos ver reflejado en la historia y lo que sucederá hasta que el gran conflicto llegue a su fin. Esa es la verdadera cosmovisión bíblica, lo que Dios nos muestra y cuál es el camino a la salvación. En este desarrollo podemos ver la obra que Satanás y sus siervos hacen para llevar adelante el plan del dragón y lograr engañar al mundo entero. Porque quieren que la cosmovisión del dragón la tengan todos los hombres. Podemos ver la obra que Dios hizo, está haciendo y prometió hacer para cumplir la promesa del Evangelio eterno. ¿Quién se hizo hombre para salvarnos? ¿Quién nos redimió? ¿Quién lo había anunciado? Y podemos ver la obra que los siervos fieles a Dios harán para que sus hermanos puedan oír las palabras del Evangelio eterno y puedan ser salvos. ¿Qué hermanos? Los que están en medio de la iglesia y en medio de Babilonia. Ahora, la pregunta es, ¿estamos preparados para explicar racionalmente la razón del mensaje del tercer ángel? ¿Por qué Dios nos manda a predicar eso? ¿Por qué nos manda a predicar el mensaje de Elías? Y tenemos que estar preparados, porque esa es nuestra misión, predicar el mensaje de Elías. Fíjense, en la lección del miércoles 21 de octubre encontramos las siguientes declaraciones. Adorar al Redentor. ¿Qué dice el mensaje? Adorar al Creador. Pero acá se nos pone adorar al Redentor porque ellos hablan que el Redentor no es el Creador o el Dios Padre, sino el Dios Hijo. Tiene una mezcla en la cabeza. Pero el mensaje es otra cosa. Entonces sigue diciendo, aunque la doctrina de la creación es fundamental para nuestra fe, no aparece aislada especialmente en el Nuevo Testamento. Generalmente está acompañada y hasta íntimamente ligada a la doctrina de la redención, porque honestamente en un mundo caído de pecado y muerte, la creación por sí sola no es suficiente. Vivimos, luchamos, sufrimos como todos y luego, ¿qué? Morimos y terminamos igual que los cadáveres de animales que quedan a la vera del camino. ¿Qué tiene eso de bueno? Este es el pensamiento de Eclesiastés.
Y sigue diciendo, por ende, tenemos la doctrina de la redención, que también es esencial para nuestra cosmovisión. Y eso significa que en el centro de todo lo que creemos está Jesucristo crucificado y resucitado. ¿Qué? En el centro no está todo. Falta algo acá. Entonces la falsa doctrina de la redención del falso profeta se basa en esto, ¿no? Y deja de lado la obra del verdadero Dios en el plan de redención y la obra del verdadero Jesús, luego su resurrección. Por eso ellos niegan la doctrina del santuario, niegan la obra de Dios y la obra de Jesús. Y en nuestra lección, lo mismo. Y sigue diciendo, lea Juan 1:1 al 14. ¿Y qué dice en Juan 1:1? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y ahí está. En el principio era la segunda persona de la Trinidad, dice. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre quién era Jesús y lo que ha hecho por nosotros? Ahora, lo importante es entender qué dicen los dos testigos, cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos acerca de quién era Jesús, porque esa es la verdad. Pero nuestros teólogos citan los versículos de la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, que Lutero sacó de en medio de Babilonia y que contradice a las palabras de Dios, las palabras de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahí tú no sacó. ¿Qué? Hay un micrófono abierto, no sé quiénes. ¿Quieren comentar algo? Fíjense que estas son las palabras que los sabios de Roma introdujeron justamente como soporte para la doctrina de Isabel y para la definición del anticristo, el Cristo niceno. Porque primero definieron el Cristo niceno y después la metieron en la Biblia. Y sigue siendo nuestros teólogos. También prestan atención al mensaje del primer ángel. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Entonces, fíjense, esto es importante. Porque el pueblo adventista no lo tenía. Lo tendríamos cuando hubiéramos recuperado el conocimiento de la verdad. Entonces, este ángel tiene el Evangelio eterno porque lo recuperó. Porque recuperó el verdadero conocimiento de Dios y el Evangelio. Para predicarlo a los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. ¿A qué Dios? A Jehová, justamente. Es el mensaje de Elías. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién? A Jehová. Porque en 6 días hizo Jehová. Fíjate que el Evangelio eterno, dice el autor de la lección, está vinculado directamente con Dios como el Creador. Y cuando nos damos cuenta de que el Dios que nos creó, justamente, Jehová, un Dios personal, que es una única persona, el único Dios verdadero, es el mismo Dios que, en carne humana, llevó el castigo por nuestro pecado sobre sí mismo. ¿Qué? Fíjense esto. ¿De qué están hablando? ¿En serio? ¿Están pensando lo que dicen? No, no están diciendo justamente lo que significa. Quieren decir otra cosa, vamos a ver. No están hablando de Jehová. No es de extrañar que se nos llame a adorarlo. Acá están diciendo, tenemos que adorar al Dios Hijo. ¿Qué otra respuesta debería surgir de nosotros al darnos cuenta de cómo es nuestro Dios realmente? El que cree en la doctrina de Isabel va a ser guiado a adorar ¿a quién? Al Dios Hijo. El anticristo, como creador y redentor. Un Dios que no es Jehová, sino una imagen filosófica creada por Roma. Ese es el problema. Porque la verdad es que Jehová es el que nos creó. Y como él lo anunció, Jehová es el que nos redimió. Yo anuncié y salvé e hice oír, dice Jehová. Entonces, y fíjense, sigue hablando de quién, de Cristo. Por esta razón, Cristo y el crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos. Y justamente está predicando lo mismo que el falso profeta y que la bestia, porque está llevándonos a entrar por la puerta ancha. Tenemos que presentar el mensaje de Elías, esa es la prioridad. Y llamar al mundo a adorar a Jehová, nuestro Creador, nuestro Padre y nuestro Salvador y Redentor. Tenemos que predicar la verdad, porque la bestia y el falso profeta se unieron para adorar a Dios la Trinidad. Una enseñanza que, al decir verdad, dice nuestros teólogos, también debe incluir la segunda venida, porque la primera venida de Cristo realmente no nos beneficia en mucho sin la segunda, dice, ¿verdad?
Podríamos sostener, según las Escrituras, que la primera venida y la segunda venida de Cristo son dos partes de un acontecimiento, el plan de salvación. Entonces, ¿a dónde nos lleva? Empieza con los ojos de Jehová y nos lleva al Cristo que adora a la bestia y al falso profeta, no a Jehová. Eso es lo triste de la enseñanza que tenemos en nuestra iglesia. Y este es el centro del gran conflicto. La pregunta es, ¿adoraremos al Dios de la gran Babilonia? ¿Al Dios de Jezabel, el falso profeta? ¿A Satanás, al anticristo? Porque la palabra de Dios es clara. La bestia y el falso profeta adoran al dragón. ¿O adoraremos a Jehová, el único Dios verdadero? Y esta es la convicción que Dios nos muestra. Este es el conflicto. Este es el centro. Y acá no aparece el ateísmo. Aparece justamente la adoración, porque es un conflicto de adoración. ¿A quién adoraremos? Por eso Dios nos dice claramente, Joel 2.1, que en el pueblo adventista tendremos que tocar trompetas. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Esta es parte de la cosmovisión bíblica. Dios nos dice, va a llegar el día de Jehová. Y antes que venga, hay que despertar a mi pueblo. Y hay que tocar trompeta y dar alarma. Por eso el que hace la voluntad de Dios es el que va a ser bienaventurado. Y Dios dice en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías, no otro, yo lo envío. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, yo les voy a enviar al profeta Elías. ¿Y qué hizo Elías? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, porque Dios no cambia. Y si Baal, ¿y quién es Baal? El Dios de Roma, el Dios de la Trinidad. Ese es el mensaje. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de la Trinidad, las tres hipóstasis de Baal, y bueno, vayan en pos de ellas y adórenlas. Pero tienen que decidirse, y de esa decisión dependerá si estarán junto a la bestia del falso profeta o serán parte de los 144.000. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, dice. Está hablando como nuestro hermano, como Jesucristo hombre. Y nunca más saldré allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Quién está hablando? Este niño que nació como nuestro hermano y que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es este niño? El Dios fuerte, el único Dios verdadero, Jehová hecho hombre, el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Por eso, todos los redimidos, cuando lo veamos venir al nuevo de los cielos, después de que caigan las plagas, vamos a decir, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es ¿quién? Es Jehová, a quien hemos esperado, ¿no? Porque el que vino antes de las plagas es el anticristo. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esta es la cosmovisión que Dios nos muestra, que hay un conflicto de adoración y que muchos van a entrar por la puerta ancha en su pueblo y van a adorar al dragón. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios sin agregarle ni quitarle nada, ¿no? Esta es la cosmovisión bíblica. Estos son los ojos de Jehová. Él sabía lo que iba a pasar. Por eso, desde el tiempo en que Isaías y los otros profetas escribieron, él nos anunció el final y dejó escrito lo que necesitaríamos para poder ser guiados en medio de la oscuridad de la noche. Jehová es nuestro Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Este es el tema de la cosmovisión. Después nos llevan a cualquier lado, pero la cosmovisión, lo que tiene que ver y entender el pueblo adventista y cumplir su misión es la naturaleza del conflicto. ¿Y a quién adoran la bestia del falso profeta? ¿Cuál es el vino de Babilonia? ¿Quién es Jezabel? ¿Y cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es la puerta estrecha? O sea, el pueblo adventista tiene que poder diferenciar racionalmente y explicar racionalmente cuál es la diferencia entre la puerta estrecha y la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida, entre la semilla de trigo y la semilla de la cizaña. ¿Cuál es la doctrina de Jezabel? Tenemos que poder darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos.
A eso nos llamó Dios. Y bueno, esta es la cosmovisión bíblica, la cosmovisión de Jehová, que nos muestra cuál es el gran conflicto y que estamos en medio de conflicto de adoración. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Y cómo podemos ser salvos? Pues nos muestra lo que Él hizo y que la puerta está abierta para todo el que tenga hambre y sed de justicia. Porque todo el que tenga hambre y sed de justicia va a ser saciado. Bueno, ¿tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario? Vamos a